A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. La educación primaria es la base de la formación de un ser humano, pues es la etapa en que se construirá su carácter, sus habilidades básicas, que luego necesitará para enfrentar las diferentes situaciones que se presenten en su vida, y aprenderá valores, habilidades también para su desarrollo social y por supuesto también en otros aspectos. Y dado los cambios que día a día vive el mundo y gracias a los avances tecnológicos y la interconexión, el sistema educativo también ha tenido que adaptarse a estas nuevas necesidades. Esto en parte a la sobreestimulación a la que están expuestos nuestros estudiantes debido a las nuevas herramientas de comunicación y dispositivos electrónicos. La educación básica asegura la correcta alfabetización de los niños para enfrentarse a la educación media y luego pues a la superior, aquella que determinará su futuro. Y se ha demostrado empíricamente que la educación es una variable explicativa de la movilidad social y de la mejora de la calidad de vida de los individuos. Por esta razón, el acceso a la educación debe ser universal. Y para hablar de este tema he invitado a Julio Galárraga, quien es investigador sobre temas de educación. Muchas gracias, Julio, por acompañarme. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, Mar. Julio, bueno, tienes un perfil bien extenso, pero les voy a resumir un poquito. Julio es economista por la Universidad Católica del Ecuador y máster en Economía, con mención en Gestión Pública también la Universidad de Chile. Pues ha trabajado en varios sectores. Entre ellos, pues podemos decir que has trabajado en el Ministerio de Educación, justamente en temas de monitoreo y evaluación, y también como coordinador de la maestría de Econometría de la Universidad de las Américas, y actualmente se desempeña como coordinador académico en la carrera de Economía de esta misma universidad. Tiene varias líneas de investigación que están relacionadas con la educación, por supuesto, con la evaluación de políticas públicas, con la desnutrición también, pobreza y desarrollo. Te agradezco mucho, Julio, por haberme acompañado en este día. Muchas gracias por tu invitación, Mar. Julio, en la introducción hablamos sobre la importancia de la educación inicial, y no solo tiene que ver con la posibilidad de desarrollar habilidades académicas para los individuos, sino también que abre la puerta al desarrollo de la motricidad, del razonamiento lógico y verbal, y por supuesto también estas capacidades de socialización que ya vemos que son vitales para la vida de los individuos. Y desde tu experiencia me gustaría saber qué relación existe entre la educación inicial y una mejora de la calidad de vida de las personas. Bueno, la educación, digamos, es este motor que ayuda a las personas en realidad a desarrollar todas las habilidades, tanto blandas como cognitivas, ¿no? Se habla de que tenemos dos tipos de habilidades que vamos desarrollando durante la vida, ¿no? Todas estas que nos ayudan hacia los aprendizajes y estas otras que tú bien las mencionas hacia las habilidades más sociales, socioemocionales, ¿no? Todas ellas son importantes. En el corto plazo esas nos permiten en realidad aprender mejor las cosas, y dentro de la educación inicial es fundamental el desarrollo de estas habilidades, porque si tú las desarrollas bien cuando eres pequeño, después vas a tener muchos menos problemas o más ventajas para poder aprender mejor. Y eso en el largo plazo se va a traducir en que tú vas a poder ser más productivo, vas a poder trabajar mejor y vas a poder llegar a tener mayor nivel de educación, ¿no es cierto? Y eso en realidad mejora la calidad de vida de las personas. Claro que sí, la educación siempre ha sido uno de los ejes más importantes de la política pública.
Y en el siglo anterior se advertía ya sobre la necesidad de alfabetizar a la mayor parte de personas en nuestro país. Y al 2020, las cifras que tenemos pues oficiales, este indicador alcanzó el 92.83% en los adultos del país. Los jóvenes, pues con un porcentaje que alcanzará el 99%, y si bien ha existido avances, la brecha evidencia un problema que en pleno siglo XXI continúa siendo vigente. Entonces, ¿consideras pertinente que el Estado deba dirigir sus esfuerzos para reducir el analfabetismo en los adultos, o debe concentrarse en mejorar indicadores como alfabetismo digital, en uno que, de lo que entiendo, llega ahora al 90%? Bueno, en realidad los temas de alfabetización en Ecuador y en Latinoamérica están ya bastante trabajados, ¿no? Las tasas de alfabetización son altas, ¿no? Ya hablas de un 90% hacia arriba, ¿no es cierto? En términos de alfabetización digital, el Ecuador en las últimas cifras del INEC también ya se encuentra por sobre el 90%. Si bien un Estado tiene que garantizar el derecho a la educación de todas las personas, eso es importante, digamos, hay que hacer una inversión importante dentro de eso para cerrar esa brecha pequeña que queda. Yo creo que es más importante enfocar los esfuerzos hacia otras etapas más iniciales, ¿no es cierto? Entonces, ya en las últimas décadas se habla que la mayor parte de la inversión debe irse hacia la educación inicial, que es esta etapa que realmente potencia el futuro de las personas, ¿no? Porque ya está bastante cubierto el alfabetismo, ¿no? Y si bien se habla mucho en la necesidad de mejorar la calidad de la educación básica, media y superior, pero en las últimas semanas hemos visto en la región costa que existen quejas permanentes respecto al estado de la infraestructura educativa en el país, y en estas condiciones la seguridad de los estudiantes pues podemos ver que está en peligro. ¿Consideras que para evitar estos problemas se debe migrar la educación a modalidad virtual, invirtiendo más recursos en mejorar la conectividad de los centros educativos y dotarles de mejores equipos, o no? ¿Qué consideras? Yo creo que, bueno, en primer lugar, dentro de la garantización del derecho a la educación, siempre tiene que invertirse en mejorar el tema de tecnología y conectividad. Ahora, en términos de migrar hacia la modalidad virtual, esta tiene ventajas y desventajas, ¿no? Una de las ventajas es que permite un mayor acceso. Entonces, aquellas personas que, digamos, no pueden ir a la escuela porque de pronto les queda muy lejos, ¿no? Nosotros en Ecuador tenemos una realidad súper heterogénea, ¿no es cierto? Hay personas que viven en las montañas, hay personas que viven en la selva, y es bastante difícil o lejos llegar a la escuela, ¿no es cierto? Estas personas se pueden beneficiar de estos temas, ¿sí? Y además existe cierta ventaja sobre generar habilidades de aprendizaje autónomo. Sin embargo, las desventajas creo yo que son mayores, ¿sí? Ya hay evidencia que está saliendo sobre que los aprendizajes son menores en modalidad virtual. Existe todo un tema de la concentración del alumno que no se genera igual que en un espacio como un aula con un docente, ¿no es cierto? Y también existe todo un tema del desarrollo de habilidades sociales que se está mermando, porque nosotros somos seres sociales, ¿no es cierto? En la escuela, a través del juego, a través de la conversación, la amistad, inclusive los conflictos, desarrollamos habilidades que nos permitirán, digamos, en nuestra adultez, ser mucho más interactivos y tener todas estas habilidades blandas que se necesitan también para la vida y para el trabajo. Y estas en la modalidad virtual realmente se han mermado. Entonces creo que en realidad ir hacia modalidad virtual nos daría más desventajas que ventajas, ¿no? Hablemos también un poquito, Julio, sobre tus investigaciones. Hablando sobre ellas, veo que pues hablas sobre la importancia de la educación, porque son, pues claro, los efectos de la misma a largo plazo, pero en el corto plazo la información pues no es muy detallada, y para los tiempos que vivimos es fundamental entender cómo esta educación nos permitirá superar una crisis que será una crisis derivada de la emergencia sanitaria también, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos de manera muy general, yo sé que tu trabajo es muy extenso, los efectos que tiene la educación en el corto plazo y qué relación existe entre la desnutrición infantil y la educación?
Bueno, en el corto plazo la educación lo que te permite es este desarrollo de habilidades, ¿no es cierto? Habilidades tanto cognitivas del aprendizaje, ¿no es cierto? Tú lo vas desarrollando poquito a poquito, ¿no? Y habilidades blandas, ¿no es cierto? Todo este tema de ser sociable, de poder conversar con las personas, resolver conflictos, etcétera. Todo eso es súper importante. En el corto plazo, la mayor parte de habilidades se desarrollan en términos de los aprendizajes, ¿no? Y eso deriva en las otras habilidades, ¿no? Ya más en el mediano y largo plazo. Ahora, sobre la desnutrición, esto sí es un elemento clave y fundamental, ¿no? Todas las personas dentro de los 0 a 5 años tenemos todo un desarrollo fuerte, ¿no es cierto? Ahora, se habla de esta etapa de 0 a 2 años que le llamamos la ventana de oportunidades. Esta ventana de oportunidades, ¿qué consiste? Cuando nosotros nacemos empezamos a desarrollar conexiones neuronales, ¿no? Y claro, nuestras neuronas se van conectando a través de todo lo que recibimos, estímulos tanto del ambiente como lo que te enseñan tus papás, etcétera, ¿no es cierto? Si tú no tienes una nutrición completa, muchas de esas conexiones neuronales no se van a realizar, porque necesitan energía para poder realizarse. Y todas esas cosas son aprendizajes que después se van a, digamos, manifestar en que tú, por ejemplo, no aprendiste bien algo, no se desarrolló esa conexión, y vas a tener problemas, por ejemplo, en hablar, en sumar, en restar, en multiplicar. Todas esas cosas son súper importantes. Entonces la nutrición es un factor fundamental y clave dentro de los 0 a 2 años ahora, y también después de una etapa hacia los 5 años, para que tú puedas desarrollar todas estas conexiones neuronales en tu cerebro que te permitan aprender bien, tanto habilidades cognitivas como no cognitivas, ¿no? Claro que sí, ¿verdad? Esa es la importancia de la primera infancia. Vamos a estar condicionados por los estímulos que hayamos tenido en esta etapa de nuestra vida. Y para el Banco Mundial, la crisis educativa derivada de esta pandemia va a ser la peor de la crisis educativa que jamás hemos visto en la región y puede acarrear consecuencias en toda una generación. Para reducir el impacto de esta, la inversión pública es necesaria, ya que en las condiciones actuales las escuelas y colegios públicos no pueden absorber así como estamos a todos los estudiantes. ¿Qué ha hecho el Ecuador para corregir este problema? ¿Crees que se ha optimizado la inversión pública en educación o que hay una reducción que lamentablemente afectará a la educación de muchos ecuatorianos, y esto lo veremos en el mediano y largo plazo? Bueno, en realidad en los últimos años y con la pandemia hubo una reducción en el presupuesto educativo, lastimosamente. Obviamente también es un tema de la pandemia, es un tema de no contar con todos los recursos. Sin embargo, también, aparte de cuánto presupuesto se destina, es importante hablar de la calidad del gasto, ¿no es cierto? Porque a veces $1 no vale lo mismo si se lo gasta en distintas cosas, ¿no es cierto? Entonces, creo que si bien hay una merma en el presupuesto, que, a ver, lo que ha generado es una menor oferta por parte del sector tanto público como privado en términos de educación, y eso nos va a afectar porque hay menos personas educándose, ¿sí? También es importante en qué se gasta, la calidad de ese gasto, ¿no es cierto? Entonces, si no gastamos eso en tener mejores profesores, en tener mayor conectividad para que los estudiantes aprendan de mejor manera, mejores espacios recreativos, digamos, mejor acompañamiento psicológico durante la etapa de la escuela, del colegio, creo que también eso es un factor que va a incidir en todos los resultados. Si bien ya con esta merma en el presupuesto también esperamos un resultado negativo, creo que es importante que las autoridades formen políticas que permitan también recuperar todo este conocimiento que se perdió en la pandemia, todos estos aprendizajes que no se dieron bien o no se dieron completos, ¿no? Hay estudiantes que no aprendieron a sumar o multiplicar bien justamente porque no tenían acceso a una computadora, a un celular para poder tener clases. Y todos ellos ahora no son, digamos, un problema, son después. Son personas que no van a poder ser totalmente productivas en su trabajo y que no van a generar mucho valor para el país. ¿Por qué? Porque sus aprendizajes no fueron los correctos, ¿no? Esto es además independientemente de lo que hablamos hace un momento, la importancia de la primera infancia, de este estímulo que hayas tenido en tus primeros años de vida,
De hecho, una de las propuestas que yo he presentado es justamente trabajar en la primera infancia, en los primeros 1000 días de vida, entendiendo que ahí estamos condicionando el futuro de nuestros jóvenes, porque Julio, le exigimos a nuestros jóvenes que sean productivos, que sean emprendedores, y muchos lo son, pero en medio de absoluta dificultad. Pero realmente les estamos dando las herramientas para que puedan hacerlo. Yo pensaría que no. Recordemos que, de acuerdo también a cifras del Banco Mundial, el rendimiento de nuestro país es de entre el 60 y 70%. Eso quiere decir que cada dólar de inversión pública que se destina a diferentes actividades realmente se multiplica por 0.6, 0.7, y más allá de una cifra o de un valor en los datos nacionales, pues son proyectos de vida. Son proyectos de vida que uno tiene que pues apoyar. Y ahora, para hablar también de la inversión pública en educación, desde la Asamblea Nacional se aprobó la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Bueno, está todavía en tratamiento porque fue vetada totalmente por el Ejecutivo y se ha criticado su aprobación debido a que no existirían los recursos necesarios para financiar este incremento salarial de los maestros. Pero si analizamos comparativamente, existen países cuya política salarial hacia la educación pone a los profesores entre las carreras más bien las mejor pagadas, dado el nivel de importancia para su desarrollo en cada uno de los países. Para tu punto de vista, ¿qué tan importante es pagar buenos salarios para mejorar la educación y qué tipo de inversión se debería priorizar en el país para poder garantizar realmente una educación de calidad? Bueno, en primer lugar creo que es muy importante pagar bien a los docentes. ¿Por qué? Porque obviamente son las personas que están formando el futuro del país, ¿no es cierto? En Corea del Sur los docentes son la segunda profesión mejor pagada después de los doctores, ¿no? Eso te muestra cuál es la importancia que le da a un país desarrollado a la educación. Ahora, yo creo que también hay dos cosas importantes que vienen sobre la propuesta de subir los salarios a los docentes. La primera es que si tú vas a pagar un salario competitivo y alto, deberías tener procesos de selección que sean fuertes, que atraigan a las mejores mentes hacia esa profesión, ¿no es cierto? Porque al final son las personas que van a formar el futuro de tu país. Pero en segundo lugar, sí hay, digamos, todo un tema de entender cuán ejecutable en la práctica es la propuesta, ¿no es cierto? Porque sí podemos proponer cosas, pero si no tenemos los recursos, en la práctica se nos va a caer, ¿no es cierto? Y creo que las consecuencias de pronto proponer una muy buena idea pueden ser más graves que lo que vamos a ganar, en términos de, por ejemplo, tener protestas sobre esto, ¿no es cierto? Yo creo que hay una combinación, hay que llegar a un equilibrio, entender que sí, tenemos que pagarles bien a los profesores, pero también deberíamos equilibrar en términos de dónde sacamos los recursos. Y ahí hay que preguntarle al Estado en qué está gastando en cosas que no sean necesarias para traer esos recursos hacia la educación. O sea, ¿crees que es una justificación válida decir no tengo cómo pagar, entonces por eso no? No creo que es válida. Yo creo que la justificación es buscar los recursos en otros lugares donde no es óptimo el gasto, ¿sí? El Estado tiene que entender en qué gastar, cuáles son las prioridades. Y si seguimos gastando en vehículos o en cosas que no son necesarias, realmente estamos malgastando dinero que podemos traerlos a sectores como salud y educación, que son mucho más fundamentales. Julio, me gustaría también, porque este programa lo están mirando tomadores de decisiones en el Estado, autoridades del sistema educativo público y privado, y si no lo están viendo, pues a mí le haré llegar tus recomendaciones. Y me gustaría que desde tu experiencia como investigador y por supuesto también como una persona que ha trabajado en el sector público, ¿qué les podrías recomendar para mejorar de una vez por todas la educación en el país? Yo creo que hay dos temas fundamentales de los cuales hay que, digamos, bañar a la política pública. La primera es generar información y evidencia, porque las políticas se diseñan a partir de ella, ¿sí? Muy buena información y muy buena evidencia permite tomar buenas decisiones, y decisiones que no sean políticas, decisiones que sean pensando en el país. Y la segunda, creo que es
tener la valentía y el coraje de pensar políticas públicas educativas de largo plazo. Tenemos que entender en este país de una buena vez que los cambios que hagamos en la educación no los vamos a ver hoy ni mañana, sino mucho después. Pero a veces los tiempos políticos hacen que tomemos decisiones educativas o políticas educativas que más bien solo apagan incendios, pero no están pensando en el futuro. Y la política educativa tiene que plantearse cosas importantes como invertir en educación inicial para tener resultados a futuro. Los gobiernos deben dejar de pensar que tienen que resolver los problemas educativos solo de hoy, sino del mañana. Y eso pregúntele a países desarrollados como Corea del Sur que hizo. Invirtió muchísimo dinero y esperó los resultados a largo plazo. No se quedó solo con los del corto. Y creo que esa es una de las claves para que este país empiece a generar otro tipo de políticas educativas y creo yo muy enfocadas hacia la educación inicial, que es el futuro de este país. Esto, pero también me gustaría que nos comentes cuál es tu percepción con tus estudiantes o en la academia, ¿verdad? ¿Cómo ves que se toma la seriedad de este tema? Es decir, claro, de los políticos vemos que son temas a largo plazo y muchos están preocupados por ver lo que le es políticamente correcto en este momento. No está quizá pensando a largo plazo, o no tienen las prioridades, o lo harán bien o se equivocan en muchos casos. Pero, ¿qué nos puedes decir a quienes, pues, desde su espacio igual tiene que intentar mejorar el nivel de educación de su entorno, de su familia, de sus hijos, con las herramientas que tenemos en este momento? Bueno, lo primero es pensar en estas dos cosas, ¿no? Estar bien nutrido y segundo, apostar por la educación, hacer el esfuerzo por educarse. Hoy vemos personas, tengo yo un montón de estudiantes que trabajan y se educan, ¿no? Y muchos de ellos conversan conmigo, me dicen, a veces estoy muy cansado y no alcancé a hacer un deber, etcétera. Y uno mira el esfuerzo que hacen y es la importancia que tiene la educación en tu futuro, ¿no? Ponerle como prioridad y ponerle el tiempo y la energía, ¿no? Yo cuando veo a estos estudiantes les digo, yo también tuve la oportunidad de 12 años de mi vida estudiar y trabajar y lo que sabía era que tengo que comerle horas al día, porque la educación es fundamental. No solo para, digamos, una realización personal, sino para la familia. Es este motorcito que hace que las familias en el futuro, ¿sí?, puedan salir adelante. Es una de las cosas más fundamentales para salir de la pobreza. Tú miras ya generaciones, una tercera generación de una familia llegando a la universidad y eso realmente lo que hace es abrir una ventana de oportunidades de un futuro de esa familia que nunca se hubieran imaginado tener solo por educarse. Pero es fundamental ponerle la prioridad. Claro que sí. Bueno, amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Julio Galárraga nos ha acompañado el día de hoy. Julio, ¿algún mensaje final que quieras dejarnos? Bueno, el mensaje sería que empecemos a pensar que la educación es fundamental y que segundo tenemos que siempre esperar sus resultados con un poquito de paciencia a largo plazo. Así es, pues las cosas realmente importantes en la vida toman mucho tiempo y sin duda la educación es la herramienta más importante de la movilidad social y yo debo decir también en mi caso la movilidad política es una herramienta realmente que uno tiene que perfeccionar por el largo de su vida y que además nos ayuda en la construcción de nuestra identidad también. Así que amigos, este programa espero que haya sido de su interés. Incrementar la inversión en educación debe ser uno de los objetivos de todo gobierno. Sin ella no hay progreso posible para nuestro país. Nuestro expositor, Julio Galárraga, ha sido claro sobre los efectos de la educación en el corto plazo y largo plazo. No podemos descuidar la infraestructura para educación y el pago de un salario digno a los profesores. Su trabajo es fundamental e incide en muchas generaciones. La inversión en la gente es como la paciencia. Sus frutos los vemos siempre en el futuro.
Así que no descuidemos la formación de nuestros ciudadanos, no solo para prepararlos ante los desafíos del mercado, sino también para hacer de nuestro Ecuador un mejor país. Muchas gracias a todos, hasta la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.